Hola, soy Jorge Semán, soy investigador del Instituto de Física de la UNAM y me dedico a estudiar materia ultrafría, me dedico a estudiar qué ocurre a temperaturas muy bajas. Entonces, para entender qué es lo que ocurre a temperaturas muy bajas, necesitamos hablar de mecánica cuántica. Entonces, voy a intentar explicar de manera muy breve qué es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la física, las reglas de la física que respeta el mundo microscópico, que respetan los átomos, los electrones, los fotones individuales, que es muy diferente de la física clásica o de la mecánica clásica, que es a la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, en mecánica clásica o en física clásica estamos acostumbrados a hablar de objetos que se mueven, recorriendo ciertas trayectorias, moviéndose con cierta velocidad. En el mundo microscópico, en el mundo cuántico, resulta que esto ya no es posible hacerlo así. Entonces, por ejemplo, un átomo, estamos acostumbrados a verlo como un núcleo, ¿no?, hecho de protones y neutrones, y alrededor hay órbitas muy definidas, alrededor de las cuales, a través de las cuales se mueven los electrones. Y esto en realidad ya no es cierto. La mecánica, esta es solo una visión que facilita nuestra manera de entenderla, pero no es así. Los electrones en realidad y los protones no tienen posiciones ni trayectorias en el sentido clásico que las entendemos. Los electrones en realidad son ondas, empiezan a comportarse como ondas que no están localizadas en un punto específico, y en realidad esta órbita en realidad es un objeto que no está muy bien definido, y ya no hablamos de dónde se encuentra el electrón, sino de la probabilidad de encontrar un electrón en una determinada posición. Muy bien. Ahora, ¿por qué nosotros no vemos este tipo de comportamiento en nuestro día a día, ¿no? Y la respuesta se encuentra en el hecho de que los objetos con los que estamos familiarizados están hechos de muchos átomos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Imaginemos un gas, ¿no? Entonces, el gas puede ser aire o puede ser algún otro gas. Está hecho de muchos átomos, ¿ok? Y este gas tiene una cierta temperatura, que es alta. Normalmente en el mundo en el que nos movemos, esta es una temperatura alta, puede ser la temperatura ambiente. ¿Y qué significa que haya una temperatura? La temperatura es una medida de la energía interna que tiene mi sistema hecho de muchos átomos. Entonces, lo que ocurre es que cada átomo, ¿no?, tiene energía disponible suficiente para comportarse de una manera diferente. Entonces, al final de cuentas, lo que ocurre es que lo que vemos es un promedio de todas las posibilidades que cada uno de estos átomos individuales puede tener, y este promedio es lo que entendemos como mundo clásico, como el mundo que no es cuántico. Ahora, ¿qué ocurre? Y es por esto que este tema de investigación a mí me interesa tanto. ¿Qué ocurre al disminuir la temperatura? Al disminuir la temperatura, lo que estamos haciendo es retirar energía del sistema, y entonces hacemos que estos átomos no tengan tantas posibilidades, ¿no? Restringimos el número de cosas que los átomos pueden hacer porque tienen menos energía. Entonces, al ir enfriando, ¿no?, las propiedades cuánticas empiezan a emerger, y cada uno de estos átomos empieza a comportarse como ondas, ¿no?, igual que lo que ocurría con los electrones en el átomo, ¿no? Y estas ondas, los átomos dejan de ser, digamos, pelotitas localizadas y empiezan a comportarse como ondas que tienen una cierta extensión, y al disminuir aún más la temperatura, estas ondas empiezan a sumarse entre ellas, a superponerse, y al llegar a temperaturas muy bajas tenemos una gran onda de materia que ya no podemos ver como un conjunto de átomos individuales, sino como un único objeto cuántico macroscópico. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque al bajar la temperatura removemos todas las excitaciones térmicas que puedan haber en este sistema, y después de hacerlo
el comportamiento de cada uno de los átomos de nuestro gas es exactamente el mismo, y cuando tomamos el promedio es igual al comportamiento individual de ellos. Ahora, ¿qué significa bajar la temperatura? ¿De qué temperaturas estamos hablando para producir este estado que, como dato, se le conoce como condensado de Bose-Einstein? Es un estado diferente de la materia, muy diferente a los líquidos, a los sólidos, a los gases que conocemos normalmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al bajar la temperatura? ¿De qué temperaturas estamos hablando? Entonces, dibujemos aquí un termómetro. Aquí adentro tenemos la línea de mercurio y tenemos aquí una escala. Entonces, si ponemos aquí arriba, por ejemplo, la temperatura ambiente, corresponde más o menos a 23 grados Celsius o centígrados, ¿no? Si bajamos la temperatura, por ejemplo, el agua se congela a 0 grados, y en nuestra experiencia humana, 0 grados es algo que está frío. Nos da frío, necesitamos ponernos una chamarra. Sin embargo, esta temperatura es muy muy alta comparada con las que necesitamos para observar este tipo de fenómenos. Entonces, para que se den una idea, el lugar más frío, digamos naturalmente frío, que hay en el universo es, digamos, el espacio interestelar, en donde no hay nada, el espacio que hay entre una estrella y otra, o entre una galaxia y otra, y la temperatura ahí es aproximadamente de menos 270 grados. ¿Ok? Es menos 270 grados, es una temperatura muy baja, y sin embargo sigue siendo extraordinariamente alta comparada con las temperaturas que nos hacen falta a nosotros para observar este tipo de fenómenos. Entonces, existe una temperatura que se le conoce también como cero absoluto, que corresponde a menos 273 grados centígrados. Y es la temperatura más baja que puede haber, que las leyes de la física permiten. Corresponde a un estado sin energía. Y las leyes de la física nos prohíben llegar a esta temperatura, pero no nos prohíben acercarnos arbitrariamente a ella. ¿Ok? Existe una escala de temperaturas más conveniente, se le conoce como escala Kelvin. Entonces el menos 273 corresponden al 0 Kelvin, que es el cero absoluto. Esta temperatura correspondería a 3 grados Kelvin, y la temperatura ambiente es más o menos 300 grados Kelvin. Entonces, si nosotros hacemos un zoom alrededor de este cero absoluto, ¿no? Entonces hacemos un zoom. Bueno, pues en los laboratorios de la Tierra, existen laboratorios en todo el mundo en donde es posible bajar la temperatura todavía más que la temperatura más baja registrada en el universo, en la naturaleza. Y entonces, si este es el 0 Kelvin, nosotros podemos estar a millonésimos de grado arriba del 0 Kelvin, ¿no? Entonces, por ejemplo, 100 microkelvin es una temperatura que rutinariamente se alcanza en varios laboratorios en el mundo, y entonces es cuando se habla de materia fría, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta temperatura tan baja, hablamos de materia fría. Ahora, la materia fría tiene muchas aplicaciones. La más importante es la de la metrología. Entonces, los relojes más precisos que existen tienen, el corazón de su mecanismo está hecho de átomos muy fríos, más o menos a esta temperatura de 100 millonésimos arriba del cero absoluto. Y la idea en un reloj, en cualquier reloj, no solo en estos, en cualquier reloj, es tener algo que haga tic-tac de manera muy periódica, ¿no? Entonces, una medida de tiempo es en realidad una medida de cuántos tic-tacs mi reloj produce dentro de un evento, ¿no? Cuya duración me interesa medir. Entonces resulta que al disminuir mucho la temperatura, nosotros retiramos todas las excitaciones térmicas y todas las perturbaciones externas del ambiente que puede haber
en nuestro sistema y obtenemos un sistema de átomos que tiene un tic-tac muy preciso. Entonces, para que se hagan una idea, un reloj de pulsera, ¿no?, de cuarzo, pues más o menos se atrasa algo así como 1 minuto al mes, ¿no? Cada mes hay que corregir la hora 1 minuto, un par de minutos. Bueno, pues un reloj hecho de átomos fríos es un reloj que se atrasa a lo mejor 1 segundo en varias centenas de miles de años. Entonces son relojes muy precisos que se utilizan muchísimo, por ejemplo, en telecomunicaciones o en los GPS, en donde es necesario medir con mucha precisión el tiempo de llegada o de salida o duración de señales eléctricas. Sin embargo, esta temperatura, que ya es muy baja y que ya da resultados impresionantes como estos relojes, sigue siendo muy alta, sigue siendo 1000 veces más alta que la temperatura a la que ocurre la condensación de Bose-Einstein. Entonces vamos a hacer otro zoom. Pues vamos a hacer otro zoom aquí, alrededor del 0 Kelvin. Vamos aquí arriba. Volvemos a dibujar nuestro termómetro. Tenemos aquí nuestro 0 Kelvin. Y nosotros estamos hablando de temperaturas de 100 nanokelvin. O 100 milmillonésimos de grado arriba del cero absoluto. Es 1000 veces más frío que esta temperatura. Entonces estamos hablando de temperaturas extraordinariamente bajas, extraordinariamente cercanas al cero absoluto, y es aquí en donde esta física interesante se manifiesta, emerge y ocurre, y es por eso que estamos interesados en bajar la temperatura tanto, porque este tipo de sistemas es una ventana al mundo cuántico. Podemos estudiar las leyes que rigen electrones o átomos individuales utilizando un conjunto de millones de átomos, ¿no? Un sistema casi macroscópico. Y estos sistemas son interesantes no solo por la física nueva que pueden traer y por la investigación básica que se puede hacer con ella. Existen aplicaciones. Estos sistemas son extremadamente sensibles a las condiciones externas y por lo tanto pueden ser usadas como medidores muy precisos, ¿no? Entonces, del mismo modo en el que aquí podemos utilizar con átomos fríos, podemos utilizarlos para hacer relojes muy precisos. La materia ultra fría, en este caso se llama materia ultra fría, se puede utilizar para construir gravímetros, o sea, instrumentos que miden la aceleración de la gravedad con mucha precisión. Existe, por ejemplo, un proyecto en la NASA para llevar un condensado de Bose-Einstein en órbita y utilizarlo para medir pequeñas diferencias de la aceleración de la gravedad. Pero hay otras aplicaciones, algunas no tan directas en la industria o en el comercio. Una de ellas y una de las aplicaciones más importantes de la materia ultrafría es la construcción de algo que se le conoce como simuladores cuánticos. ¿Qué significa? Imaginemos que tenemos un sistema como los electrones en la superficie de un metal, ¿no? Entonces son millones y millones de electrones que se encuentran en un metal y queremos entender cómo se comportan. Bueno, este es un problema extremadamente difícil, es un área inmensa de la física que se dedica a estudiar este tipo de propiedades. Sin embargo, estos sistemas son sistemas que, por ser tan sensibles, permiten también necesitan y permiten un altísimo grado de control. Entonces nos encontramos con un sistema compuesto por millones de átomos con un nivel de control elevadísimo. Entonces muchos laboratorios en el mundo los utilizan este sistema controlable para forzarlo a que se comporte como otros sistemas más complicados, solo que este es un sistema mucho más simple, del cual podemos extraer información de los sistemas más complicados que de otra manera sería mucho más difícil hacerlo.